Vamos a ver los motores eléctricos, un poco de teoría de los motores. Vamos a ver las clases de motores que tenemos. Nos vamos a concentrar en el motor asíncrono monofásico. Estos motores son de varios tipos. Tenemos el motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque. Otro motor tenemos motor de espiras en cortocircuito y el motor universal. Vamos a ver el método de arranque de los diferentes motores que tenemos. Hay una variación en los arranques. Vamos a concentrarnos en el motor que tiene bobinado auxiliar. Ahí tenemos un esquema de conexión para invertir el sentido del motor monofásico con bobinado auxiliar de funcionamiento permanente. Vamos a ampliar este circuito en otra imagen acá. Bien, este es el motor que nos vamos a concentrar para hacer la práctica específica de este motor que es monofásico. Vamos a ver sus características. Todos los motores tienen sus características, la placa de datos, que en los cursos de industriales, instalaciones eléctricas industriales, hacemos esta explicación, y también el cálculo de las protecciones, los cables para los motores, los termomagnéticos, contactores, relé y otros dispositivos. Vamos a ver lo que es el esquema para invertir el sentido de giro del motor monofásico. Este motor que vamos a conectar es de 220 voltios corriente alterna, y vamos a identificar las partes que tiene interna del motor. Tiene bobinado 1, que es un bobinado, la bobina de trabajo, y tiene un bobinado auxiliar, en este caso, que se conecta para hacer el arranque en el motor monofásico. Y tenemos un condensador que está conectado en ambas salidas de las bobinas. Y tenemos acá el punto A, el punto B. El neutro, la conexión del neutro viene a ser común para ambos bobinados. Tenemos ahí la conexión. Y en la parte de la fase tiene dos opciones, dos posibilidades. Cuando la fase entra por el punto A, viene por acá la fase, energiza la bobina de trabajo, y también por acá viene y energiza al condensador que está conectado en serie con el bobinado número 2. En este caso, entonces, el motor va a girar en un sentido horario. Queremos invertir al motor monofásico, cambiamos de posición del punto A al punto B, conectamos aquí la fase, viene por aquí la fase, energiza la bobina, esta se convierte en bobina de trabajo y este se convierte en bobina de arranque, conectando el capacitor, queda en serie con la bobina 1. Hay que explicar que en este tipo de motores los dos bobinados son idénticos en cuanto a la impedancia. Entonces, cuando conectamos en el punto B, el motor va a girar en un sentido antihorario. Estamos viendo lo que es la inversión del sentido de giro del motor monofásico. Tenemos el dispositivo de protección, contactor KM1, KM2, el relé y el motor. Podemos observar que tiene 3 cables de salida, neutro y parafase y parafase. El circuito de mando, tenemos un elemento de protección, tenemos el relé, pulsador cerrado, pulsador abierto, contacto auxiliar abierto, pulsador abierto 2, contacto auxiliar 2, contacto cerrado auxiliar del KM2 y del KM1 cerrado, y las bobinas. Y por aquí viene el neutro para energizar las bobinas. Vamos a proceder a hacer la inversión. Cuando presionamos el pulsador S1, pulsador abierto, se cierra el circuito, pasa la energía por el contacto auxiliar y se energiza el contactor KM1, y simultáneamente se cierran los 3 contactos. Pasa el neutro al motor, viene la fase, da una vuelta y energiza la línea 2, que es para fase, y el motor empieza a girar en un sentido, vamos a decir, sentido horario. Para invertir el sentido de giro tenemos que apagar, presionamos el pulsador S0, se corta la energía, se abre el contacto auxiliar, se corta la energía de la bobina y el contacto se abre y se detiene el motor. La otra secuencia, queremos que el motor gire en otro sentido, presionamos el pulsador 2, pasa la energía a la bobina, pasa por el contacto auxiliar, dejamos de presionar este pulsador y ya queda energizado, vamos a decir, hay un enclavamiento a través del contacto abierto del KM2 y pasa la energía, el contactor KM1 está parado y pasa por su contacto auxiliar cerrado y energiza la bobina del KM2. Y a su vez se cierran sus 3 contactos, pasa el neutro, lo que está derivando por acá, pasa la fase por el contacto número 3, por la bornera número 3 y da una vuelta
y energiza el otro cable, este queda suelto, entonces el motor empieza a girar en el otro sentido, que vamos a decir sentido antihorario. Queremos apagar el motor, nuevamente presionamos el pulsador S0, se corta la energía, se abre el contacto auxiliar y se abre acá los contactos principales de potencia y termina parando el motor. Y en este otro gráfico tenemos ya lo que es la parte inicial, donde todo está apagado, las protecciones, contacto KM1, KM2 abierto, motor parado, circuito de control también está cortado la energía, pulsador abierto, contacto auxiliar abierto, pulsador 2 y contacto auxiliar abierto están parados. Vamos a proceder ahora a la conexión ya en el tablero del motor monofásico para hacer la conexión en la práctica. Bien, vamos a ir haciendo las conexiones, vamos a ver lo que es la inversión de sentido de giro del motor monofásico. Por aquí va a entrar la alimentación monofásica, viene fase y viene neutro. En este caso acá viene el neutro, la bornera número 1 de potencia, neutro, y también debe venir aquí en la misma posición. Estamos conectando en la primera bornera el neutro, entonces viene por aquí el negro, es el neutro, bornera número 1, contactor 1, y aquí es el neutro, y va a salir por acá y va a conectar, dijimos el blanco va a ser el neutro de este motor. Entonces cuando entra por acá se cierra el contactor, pasa y el neutro es común, viene por acá el neutro, esto está apagado, viene por acá, se cierra el contactor y también viene el neutro. Entonces acá vamos a poner el punto de neutro para ambos contactores. Listo, el neutro viene por acá, deriva, viene por acá el neutro. Ahora la fase viene a la bornera número 3 y también tiene que derivar a la bornera número 3 del contactor número 2. Conectamos ahí. Ya, en este caso el contactor es tripolar. Para una carga monofásica necesitamos hacer un puente. Entra por aquí la fase por la bornera número 3, contactor KM1, y sale por aquí y hacemos un puente para que la corriente circule por los 3 contactos. Entonces viene aquí al centro, viene la fase, sale por la bornera número 3, entra al centro y de aquí sale. Entonces aquí yo voy a elegir, voy a poner el negro, el cable negro, entonces va a girar el motor en un sentido cuando el contactor KM1 esté funcionando. Ya está conectado la fase al KM1, sale del KM2 y tiene que hacer una vuelta, lo mismo para utilizar los 3 contactos. Ya está dando vuelta. Y ahora esta punta que quedó, lo conectamos. Está entrando aquí la fase, da la vuelta y por aquí sale por el contacto. Estamos utilizando el contacto de potencia, el número 3. En este caso está pasando por el medio entre la bornera 1 y la bornera 2 y ya tenemos conectado el cable. Vamos a verificar, tenemos también la pinza amperométrica para ver la corriente del motor, y tenemos aquí lo que es el voltímetro, un multitester para ver el voltaje que vamos a inyectar. Vamos a medir. Por acá va a entrar el circuito de potencia y aquí tiene que llegar los 220 voltios, uno ahí y el otro aquí. 236 voltios está midiendo el voltaje, 233 es el circuito de potencia. Bien, vamos a encender el motor. Damos circuito de control. Con este pulsador el motor va a girar en un sentido. Vamos a hacer la prueba ahí y tenemos la lamparita también que se va a encender. Y vemos que el motor está funcionando en un sentido. Vamos a ver que pare un poquito. En ese sentido. Ya, de nuevo. Pulsador 1, el motor gira en ese sentido. Apagamos. Pulsamos este otro y el motor tiene que invertir. Efectivamente, entonces ha invertido el motor. Entonces ahí hemos hecho lo que es la inversión de sentido de giro del motor monofásico. Una vez más, presionamos y el motor gira en ese sentido. Siempre debemos apagar el motor para cambiar el sentido, que el motor con el peso todavía de la inercia sigue funcionando. Ahora presionamos y el motor está girando en el otro sentido. Entonces podemos hacer la inversión de sentido de giro ya sea de motor trifásico o de motor monofásico.
Luego en un esquema voy a poner aquí en la pantalla un archivo, una imagen donde voy a ir explicando el circuito, cómo es que hacemos el circuito para que el motor monofásico lo podamos hacer la inversión de sentido de giro. Vamos a medir ahora la corriente, cuánto será la corriente que está consumiendo este motor, lógicamente que está en vacío. Según la placa del motor, a plena carga el motor es de 0,5 HP, 0,37 kW y la corriente nominal 2,5 amperios. Como está en vacío seguramente no va a medir los 2,5. Vamos a poner acá 1,2 se me está marcando. Apago. Y en el otro sentido, que es este de acá, que el cable está un poco corto, pero de todas maneras ahí lo voy a poner, espero que se vea. Y igual está marcando 1,35 me está marcando este, ya ahí lo voy a congelar la imagen y si se puede ver está marcando 1,35 amperios. Está en vacío el motor. Apagamos. Entonces, ¿cómo podemos determinar si el motor está en buenas condiciones? Cuando la corriente que hemos medido es menor a la que me dice en la placa. Acá me dice 2,5 amperios. Entonces quiere decir, como el motor está en vacío, lógicamente que la corriente es mínima. Quiere decir que el motor está bien. Nosotros no podemos poner la mano a ver si calentó o no calentó. Siempre tenemos que medir con la pinza amperométrica que la corriente que nosotros midamos no sea mayor a la corriente de la placa. Bien amigos, hasta aquí lo que es la inversión del sentido de giro del motor monofásico. Mando un saludo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.